Bueno, pues continuando con el estudio de los semiconductores y en este caso de los diodos, pues bueno, tenemos que saber que al momento de usar un diodo tenemos que reconocer que estos diodos principalmente exhiben una característica única, exhiben un comportamiento único. Entonces, nosotros para saber usar el diodo, tenemos que estudiar esta curva, las curvas o este comportamiento característico y así saber escoger el tipo de diodo el cual vamos a querer usar en nuestros diseños electrónicos. Pues bueno, de esto se trata el siguiente tema, que es estudiar el tema de las curvas características y las especificaciones de un diodo, ¿no? En cuanto a las especificaciones, pues bueno, vamos a tomar en cuenta un diodo un diodo que es de propósito o de uso general, y vamos a estudiar la hoja de datos que nos proporciona el fabricante de ese diodo, y vamos a explicar cómo se ven esos parámetros dentro de la curva, dentro de una curva característica. Entonces decíamos que pues analizando el funcionamiento del diodo, se observa que en diversas aplicaciones se tiene que tener en cuenta estos parámetros de estos dispositivos para que tú como electrónico puedas implementarlo en tus circuitos, las cuales tú tienes, si no las tomas tú en consideración cuando tú estés simulando o estés diseñando tu circuito y no excedes excedes los parámetros que el fabricante a ti te dice que no debes de sobrepasar, si tú no haces caso a estas especificaciones, lo más probable es que tu diodo lo termines dañando, quemando o simplemente te va a dejar de funcionar. Entonces, para que tú puedas implementar estos diodos, el fabricante te da estas especificaciones en su hoja de datos. Nosotros pues ahorita nos vamos a limitar a estudiar, a intentar pues entender cómo funciona el diodo, cómo saberlo, a echarlo a andar. Para esto nos sirve que conozcamos cómo polarizar al diodo en corriente directa, cómo polarizarlo en inversa, o sea, realmente qué es, los parámetros que todo diodo exhibe, pues una resistencia dinámica y un voltaje de ruptura. Entonces, dentro de las curvas características, pues bueno, sabemos que pues existen dos regiones de funcionamiento del diodo. Una es la polarización en directa y la otra es la polarización en inversa. Entonces, cada característica que el fabricante te da, pues bueno, se puede observar en esta curva característica que tiene el diodo. Esencialmente, polarizar un diodo en directa lo que implica aquí es que tú apliques un voltaje de corriente directa en el cual el diodo va a conducir y va a dejar que a través de sus terminales, a través del cuerpo del diodo, pues pueda circular corriente a través de la unión PN. Normalmente nosotros podemos expresar podemos expresar este voltaje como el voltaje de polarización, y se expresa usualmente cuando nosotros hagamos análisis como voltaje de polarización. Aquí la consideración es que nosotros vayamos a tomar es que el voltaje de polarización siempre tiene que ser mayor al voltaje de barrera. Si nosotros nos acordamos de la primera parte de nuestra unidad número 1, decíamos que el voltaje de barrera del diodo
es aproximadamente 0.6 en un diodo de, o 0.6 a 0.6.7 más o menos, en un diodo de silicio, y 0.3 en un diodo que está fabricado con germanio. Entonces, en un circuito, en la parte, por ejemplo, en la parte inferior del lado izquierdo, nosotros vemos lo que es un diodo, y nosotros podemos observar que, a ver, que nosotros estamos colocando, polarizando al diodo en directa, porque tenemos la parte positiva de la fuente como más, la parte negativa de la fuente como menos, y la parte negativa de la fuente la estamos colocando en la terminal donde indica la región N del diodo, y la parte positiva de la batería la estamos asociando, la estamos conectando a través de la resistencia limitadora que tengamos en nuestro circuito, y esta se está conectando hacia la terminal de la región P del diodo. Entonces esto indica que estamos intentando polarizar al diodo en directa para echarlo a andar. ¿Ok? Entonces, de manera general, si nosotros queremos echar a andar a un diodo, necesitamos polarizarlo en directa. Si no lo polarizamos en directa, no va a funcionar. El otro punto a tomar en cuenta es que si nosotros queremos hacer que el diodo funcione o que deje pasar corriente a través de sus terminales, tenemos que sobrepasar el voltaje de barrera, que ese voltaje de barrera es aproximadamente igual a 0.6 volts o 0.3 volts. Una vez que nosotros hayamos sobrepasado ese voltaje, entonces inmediatamente el diodo va a conducir y va a dejar pasar corriente a través de sus dos terminales. Ahora, la característica de polarizar a un diodo en inversa realmente es la aplicación es lo mismo, es aplicar un voltaje de CD, pero el cual va a bloquear o va a evitar que los electrones fluyan por el diodo. De manera general es exactamente la parte opuesta. Nosotros estaríamos invirtiendo las terminales de la batería, poniendo la parte positiva de la batería, conectándolo a la parte negativa del diodo, y bien la parte negativa de la batería conectarla a la parte positiva entonces del diodo a través de la resistencia limitadora. Cuando nosotros hacemos este tipo de conexiones, nosotros vamos a encontrar que el diodo no va a conducir, y por lo tanto decimos que se bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros tenemos que estudiar la hoja de datos y ver hasta ver la cantidad de voltaje al cual nosotros lo estamos sometiendo al diodo en inversa, para verificar que no se dañe. Si nosotros excedemos el parámetro que dice el fabricante, pues nosotros vamos a dañar nuestro diodo. Entonces, por la parte derecha vemos qué significa, qué implica conectar a un diodo en forma inversa. Aquí en este circuito lo estamos conectando en forma inversa, polarizándolo en inversa, y entonces estamos describiendo que estamos mostrando que el diodo no va a conducir corriente a través de sus terminales. Entonces, el concepto importante aquí es que la ruptura en inversa va a ocurrir cuando el voltaje en inversa es lo suficientemente grande para vencer ese voltaje de barrera, y entonces inmediatamente
se va a incrementar la corriente, es lo que estábamos diciendo. A esto le vamos a llamar el voltaje de ruptura. Si sobrepasas este nivel de voltaje, seguro tu diodo se va a dañar. Entonces, gráficamente todo lo anterior, tanto la polarización en directa y la polarización indirecta, lo podemos expresar en una gráfica que tiene dos ejes. El primer eje es el eje vertical, y en esta vamos a expresar la corriente. En la parte del eje horizontal vamos a colocar lo que es el voltaje en directa. Entonces se exhiben tres puntos A y B y C. Del punto C, después de la inflexión, quiere decir que está dejando pasar corriente, pero a un límite. El punto A y B antes del punto de inflexión quiere decir que aún el diodo sigue bloqueado y no hemos superado ese voltaje de barrera y no va a poder conducir. Después del punto de inflexión hacia el punto C hacia arriba, entonces significa que ya hemos vencido el voltaje de barrera del diodo y vamos a ponerlo a conducir. Bien, la característica de voltaje corriente del diodo en polarización inversa, nosotros estamos mostrando otro punto de inflexión importante. A ese punto de inflexión le llamamos el voltaje de ruptura y lo vamos a describir como B subíndice BR, que es de breakdown o de rompimiento. Cuando nosotros sobrepasamos este límite, después del punto de inflexión, vamos a quemar el diodo. Aquí el diodo va a sufrir daño. Entonces nosotros no queremos eso. Todos estos parámetros los dice el fabricante en su hoja de especificaciones, y son los datos que debemos de tomar en cuenta al momento de que nosotros querramos implementar diodos en nuestros circuitos. Entonces, si nosotros juntamos la característica de la gráfica de voltaje y corriente en forma completa del diodo, nosotros vamos a observar las curvas tanto de polarización en directa y polarización en inversa. ¿Ok? Por la parte del semiplano, juntándolo en cuadrantes, sea el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante número 4. En el cuadrante de 1 podemos exhibir que el eje vertical es corriente de directa y el eje horizontal es voltaje de directa. Aquí en esta región del cuadrante 1 estaríamos polarizando exactamente al diodo en directa y estaríamos echando a andar al diodo. ¿Ok? Del cuadrante 3 podemos observar que estamos polarizando al diodo en inversa, y aquí se puede notar precisamente el punto de inflexión, que es el voltaje de ruptura, en donde aquí aparentemente el diodo está dejando pasar una corriente al cual le llamamos voltaje de inversa, corriente de inversa. Pero cuando nosotros superamos ese voltaje de bloqueo o voltaje de ruptura, el diodo se va a dañar. ¿Ok? Por consiguiente, pues en esta diapositiva estamos mostrando una hoja de especificaciones o de características generales del diodo. Vamos a analizar una pequeña hoja de datos. Entonces, nosotros hemos tomado aquí a manera de ejemplo un diodo de uso común, un diodo de propósito general que se usa en los procesos de rectificación.
Entonces ese diodo pues es el 14003, pero esta hoja proporciona la información importante desde el diodo 1N4001 hasta el 1N4007. Esta hoja de datos sirve para esos 7 diodos. Entonces es de la marca Vishay, y pues el fabricante ofrece la descripción general de su diodo. En la primera parte pues de la hoja de datos vemos que la marca del fabricante, el nombre del fabricante, nos dice el tipo de diodo que es un diodo de propósito general, se usa para fines de rectificación. Y pues bueno, podemos observar que el fabricante ofrece una imagen del diodo y aparte nos dice el tipo de encapsulado al cual está ofreciendo el diodo, ¿no? En este caso el encapsulado es el DO41 y es un encapsulado de tipo plástico. Por la parte derecha te está diciendo las características. Y aquí entonces de manera general te dice que pues ese diodo tiene un bajo voltaje de directa, tiene además una corriente baja tiene baja corriente de fuga, y pues bueno, también te está diciendo que que las puntas se pueden soldarse como máximo a 275 grados. Segundo, también el fabricante te ofrece de primera mano las características primarias o principales de su diodo. Te da una pequeña descripción de en el cual se usa de forma común o típica del diodo, y te dice pues los datos del mecanizado del diodo y fabricación. Ya habíamos dicho que pues te da el tipo de encapsulado. También te da por ahí las características de sus terminales. También te ofrece, te está diciendo cómo está describiendo físicamente la polaridad del diodo. Te dice que, por ejemplo, en este caso la polaridad del diodo viene descrita. Te está diciendo que el color de la banda denota la terminación del cátodo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros regresáramos a la hoja anterior, me está diciendo que la banda en color me está diciendo que el diodo, la parte de color gris, la bandita de color gris, me está indicando que es el cátodo del diodo, el cátodo, la parte negativa. Y la otra parte negra me está diciendo que es el ánodo, o sea, la parte positiva del diodo. Ajá. Entonces, regresando a las características primarias del diodo, pues bueno, el fabricante te da principalmente la corriente en directa que soporta en promedio. Te da el voltaje máximo repetitivo inverso. Te dice que pues para el 1N4001 es de 50 voltios, el 1N4002 es de 100 voltios y el 1N4007 es de 1000 voltios. Entonces también te dice que la corriente máxima en directa para una onda de prueba seno de 8.3 milisegundos es como máximo aguanta 30 amperes. El voltaje en directa es de 1 voltio. La corriente en inversa que puede soportar antes de quemarse es 5 microamperes. La temperatura de la unión son 150 grados y el paquete o el encapsulado, pues lo habíamos comentado, es el DO41, que es un encapsulado de tipo plástico. Adicionalmente, pues el fabricante en su hoja de datos también expresa una tabla en donde te dice los máximos valores.
te da a entender que pues estos valores, cuando tú llegas a estos valores, el fabricante te dice que no los debas de exceder, porque si tú los excedes, aquí es donde vas a romper tu diodo. Entonces en esta tabla están los parámetros importantes. Está por ejemplo el voltaje pico repetitivo inverso máximo, el voltaje RMS máximo, el voltaje de bloqueo máximo en corriente directa, y está descrito para cada tipo de diodo, desde el 1N4001 hasta el 1N4007. Aquí depende del fabricante, si lo está haciendo en serie como aquí, pues bueno, ya te ofrece una tabla en donde te expresa todos los valores por diodo, ¿no? Las características eléctricas, bueno, es una tabla en donde el fabricante te dice que pues es el parámetro en condiciones de trabajo normales. Entonces, en el caso de este diodo te está diciendo que el voltaje máximo de directa instantáneo que puede soportar este diodo en polarización en inversa es de 1 ampere. Y la corriente y lo que es la corriente de inversa de bloqueo, cuando estamos polarizando el diodo en inversa, te dice que pues puede atravesar nada más por él 5 microamperes. Después de esta corriente, pum, lo vamos a quemar. En el siguiente apartado vamos a estudiar ya lo que es utilizar este tipo de circuitos rectificadores. Vamos a ocupar estos diodos de propósito general para describir el funcionamiento más bien el proceso de conversión de la energía eléctrica de corriente alterna a corriente directa. Entonces es un proceso importante, porque ahí podemos estudiar bien qué es lo que hace el diodo cuando le colocamos a través de sus terminales, le hacemos fluir corriente alterna, y vemos a la salida qué es lo que sucede con ese diodo, ¿no? Vamos a ver el proceso de rectificación. Vamos a estudiar también en estos temas y en los consiguientes los circuitos principales que se tienen para hacer este tipo de proceso, el proceso de rectificación. Entonces en el siguiente apartado pues lo vamos a estudiar. Vamos a requerir por ahí aquí es donde se va a requerir que se estudie o se repase los conceptos básicos de circuitos eléctricos y un poco de lo que son las matemáticas, como cálculo integral y cálculo diferencial, en donde nada más requerimos saber integrar por partes y aplicar propiamente dicho la derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar, necesitamos saber encontrar cómo se define matemáticamente la corriente promedio y la corriente RMS a través del diodo, cuando nosotros estamos sometiendo al diodo principalmente a voltajes que son de corriente alterna. Entonces pues por mi parte ahorita es todo. Vamos a continuar. Cualquier duda pues ya saben, estoy en el foro, y pues muchas gracias.